Hola, ¿qué tal? El día de hoy conversaremos sobre la escritura del estado de la cuestión. Nos vamos a concentrar en la redacción del cuerpo o desarrollo del estado de la cuestión. No vamos a hablar todavía de la escritura de la introducción o del cierre. Solamente conversaremos sobre esa parte que es más importante en ese trabajo, es decir, el cuerpo o desarrollo. Para eso es importante entender bien la naturaleza del trabajo que vamos a elaborar. Conviene entonces recordar el objetivo que persigue todo estado de la cuestión. Un estado de la cuestión o estado del arte o trabajo de suficiencia consiste en un balance crítico de las respuestas de algunos autores a una pregunta de investigación delimitada, específica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de elaborar este trabajo, ¿no? Saber que estamos frente a un texto de tipo expositivo, no argumentativo, como en el caso de las tesis. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es usar estas ideas del cuerpo, porque estas son solamente las ideas del cuerpo o desarrollo, y las vamos a colocar en un trabajo, en un texto ya desarrollado, escrito. Debemos desarrollar en un texto académico entonces estas ideas del esquema. Para escribir un texto cualquiera, obviamente también un texto académico, hay que saber primero cómo se relacionan las ideas, cómo se conectan, para nuestro caso particular, cómo se conectan o cohesionan unas con otras en nuestro esquema. Y una vez que conozcamos el tipo de relación que exista entre esas ideas, entre las ideas de nuestro esquema, podremos recién saber qué marcadores, conectores o enlaces tenemos que usar para que también en la escritura nuestro texto se vea cohesionado. Es decir, la cohesión del esquema se tiene que graficar también en la escritura. Ese orden que está en nuestro esquema tiene que corresponderse con la escritura del texto académico, ya en su desarrollo. En la escritura de un texto académico, la cohesión se grafica mediante el uso de marcadores textuales. La elección de estos marcadores va a depender siempre del tipo de relación que existe entre las ideas. ¿Cuál es la relación que existe entre las ideas de un estado de la cuestión? Bueno, en un estado de la cuestión tenemos tres tipos de relaciones, tres formas en que las ideas se relacionan. Hay relaciones de orden, hay relaciones de comparación y hay relaciones de desarrollo. Vamos a ver una por una. Para el caso de las relaciones de orden, estas sirven para señalar el lugar o la jerarquía que ocupan las ideas principales o secundarias dentro de un texto académico. En el estado de la cuestión, estas relaciones, estas estrategias pueden ser muy útiles al momento de disponer por escrito los diferentes grupos de corrientes, autores o ideas. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Para qué me sirve? Para ordenar los grupos, por ejemplo. Estos nombres de grupos sería bueno que los ordenemos con estas estrategias de orden o jerarquía. Por ejemplo, para el caso de los factores sociales relacionados con la exclusión social, la idea 1, cómo puedo decir? Un primer grupo de autores sostiene que los factores de la informalidad en el país están relacionados con la exclusión social. Por ejemplo, ese es un marcador al decir un primer grupo, yo estoy diciéndole al lector que más adelante encontrará un segundo grupo. Entonces puede entenderse que la jerarquía o el orden siempre se establece en pares, a partir de dos grupos, por lo menos. Ya puede haber tres grupos o cuatro grupos, como es el caso de nuestro estado de la cuestión. Puedo poner también, ¿no? Un segundo grupo de estudiosos destaca tal o cual cosa. Eso también se puede hacer. Otra forma de establecer el orden es con los clásicos ya tan conocidos conectores, ¿no? En primer lugar, o también puedo usar en segundo lugar y en tercer lugar, o su reemplazo, ¿no? Finalmente, si estoy hablando solamente de tres grupos, ¿no? En nuestro caso ya trabajamos cuatro grupos, finalmente será para el cuarto lugar. Muy bien. En el caso de las relaciones de comparación, estas sirven para establecer más bien vínculos entre los autores dentro de un mismo grupo de ideas. Se pueden reconocer tres tipos de relaciones acá. Tenemos la semejanza, la oposición y la adición. Y esto obviamente porque al comparar dos autores o dos fichas, pueden ocurrir solo esas tres opciones. Pueden que se parezcan las ideas, puede que se opongan o simple y llanamente puede que añadan información, sean complementos, ni se opongan ni se asemejen. Pueden pasar esas tres cosas. Vamos a verla una por una, cada una de estas relaciones en cada caso. El caso de la semejanza, entonces, este es útil al momento de establecer la similitud o la afinidad que existe entre los autores o ideas que por lo general pertenecen a un mismo grupo. Vamos a ver un ejemplo. En esa misma línea, Álvarez sostiene que las organizaciones sociales van a depender siempre del mercado. Por ejemplo, allí, al decir en esa misma línea, esa marca textual me indica que lo que señala Álvarez está en correspondencia con lo que seguramente acaba de mencionar el autor anterior, ¿no?
Si yo digo, igual que Ortega, otra marca, ¿no? Martínez defiende la idea de que los barbitúricos son nocivos para la salud. Al hacer eso, yo estoy señalando que Martínez tiene una idea parecida a la de Ortega. Lo mismo si digo de la misma manera, ¿no? Labra considera que las políticas públicas fueron determinantes en el auge de tal o cual cosa. Entonces, tenemos allí estas marcas textuales que me indican explícitamente que lo que dicen tales autores se relacionan con los últimos que he mencionado. Así establezco la comparación. En el caso de la oposición, esta sirve, por su parte, para establecer la relación de contraste u oposición. ¿Cómo podemos verlo esto acá? Contrario a lo propuesto por Fernández, ¿no? Villegas cree tal cosa, ¿no? Entonces acá yo señalo explícitamente que lo que dice Villegas se opone a lo que acaba de señalar Fernández. Eso es para establecer la oposición. En oposición, acá hay algo más explícito, ¿no? A las ideas expuestas hasta aquí, otros autores destacan tal cosa, ¿no? Acá yo, esto que está subrayado en realidad es una marca de oposición, cuando he comparado un autor o un grupo de autores con otros, ¿sí? Para el caso de la adición macrotextual, esta se usa al interior de un mismo grupo, cuando se quiere agregar la idea de un autor que no necesariamente se asemeja o se opone al desarrollo de las ideas anteriores, ¿no? Ni se opone ni se asemeja. Entonces yo puedo decir lo siguiente, por su parte, así de simple. Con ese marcador ya establezco que lo que viene a continuación ni se asemeja ni se opone, ¿no? Miller señala que los candidatos políticos se han visto beneficiados por el acercamiento de los electores en campañas virtuales para la exposición de sus propuestas, ¿no? Ya ahí señalo que lo que dice Miller con respecto al autor anterior no ni se asemeja ni se opone, ¿no? Asimismo, ¿no? También es otro marcador que me sirve, ¿no? Pueden hacer pausa y revisar, leer bien los ejemplos. Para el caso ya de las relaciones de desarrollo, a diferencia de las relaciones anteriores, es decir, a diferencia de la jerarquía y de la comparación, las relaciones de desarrollo funcionan sobre todo a nivel microtextual, o sea, dentro del párrafo. Sirven para desarrollar una postura o profundizar en las ideas de un autor. Es decir, cito al autor y lo que tengo que hacer es explicar, desarrollar, glosar, profundizar en la idea, no dejar a la cita aislada, ¿no? Entre las más conocidas tenemos el comentario, la aclaración, la ejemplificación, el contraste, la causalidad. Nosotros solamente vamos a trabajar con tres, las más importantes para un estado de la cuestión: el comentario, la aclaración y la ejemplificación. Vamos a verlas una por una. En el caso del comentario, este consiste en la precisión o explicación que, de manera objetiva, el redactor del estado de la cuestión realiza acerca de las ideas de un autor o de un grupo de autores. Es opcional en este caso el uso de marcadores textuales. Vamos a verlo. Yo digo, por ejemplo, con relación a lo propuesto por Dávila, ya señalé lo que dijo Dávila en el 2001. Lo que viene a continuación ya es de mi cosecha. Yo lo digo. Se puede decir, esto de acá yo lo digo, que las microempresas juegan un papel importante en la economía nacional. Muy bien. Luego, en ese sentido, acá otro ejemplo, ¿no? En ese sentido, destacan dos ideas expuestas por el autor con respecto al acoso escolar. Dos puntos: acoplar un razonamiento moral y la búsqueda de una identidad. Esto lo dice Santibáñez en el 2012, en la página 21. Lo que viene a continuación ya es mío, es una explicación, es mi comentario, ¿no? La glosa, el acompañamiento. Y digo lo siguiente: sobre la primera idea, es decir, sobre el razonamiento moral, consideramos pertinente precisar que acoplar un razonamiento moral no es lo mismo que aplicarlo. Eso yo lo digo con relación a Santibáñez. No lo dice Santibáñez, lo digo yo, ¿no? Por eso está en otro color. En el caso de la aclaración, esta sirve para esclarecer, obviamente, ideas o conceptos. Se suele expresar con los marcadores ya conocidos de aclaración, ¿no? Es decir, esto es, en otras palabras, dicho de otro modo, o sea. Vamos a ver unos ejemplos. Según Gutiérrez, en el acoso escolar, una de las razones por las que el agresor escoge a la víctima es el hecho de que esta muestra actitudes poco masculinas. Esto lo dice Gutiérrez en la página 21 de la fuente publicada en 2002. Lo que sigue a continuación es mi desarrollo, ¿no? Es decir, una aplicación, no una aclaración. Para el victimario, el mejor candidato para el acoso, tanto verbal como físico, es el compañero que menos encaja en los estereotipos de masculinidad, agresividad o autoritarismo. Eso que está al final es ya de mi cosecha. Yo lo dije, yo lo elaboro. Lo que está antes le pertenece al autor, lo que sigue ya es mío. En el caso de la ejemplificación, podemos decir que esta es una variante de declaración que se utiliza para aterrizar o volver concreta una idea abstracta, ¿no? Puede expresarse con algunos marcadores textuales que se escriben después de punto, como los siguientes, ¿no? Por ejemplo, tras el caso de, o un hecho que ilustra muy bien esta idea. Vamos a ver unos ejemplos. Lo mismo, para Zamora,
Las redes sociales son un medio de comunicación masivo debido a las características que poseen, sobre todo la posibilidad de llegar a distintos sectores. Esto lo dice Zamora en esta fuente entre las páginas 58 y 69. Hasta acá lo que dice Zamora. Lo que viene a continuación ya es mío. Tal es el caso de, y coloco el ejemplo. Lo que sigue a continuación es el ejemplo que yo estoy proponiendo. Yo como el que comenta a Zamora, el que desarrolla, glosa y profundiza en la fuente de Zamora. ¿Sí? Entonces, esperemos que se vaya entendiendo que una cosa es el discurso de los autores y otra cosa es mi propio discurso. Siempre el estado de la cuestión es un juego de dos discursos, ¿no? Muy bien. Haciendo un resumen breve, entonces hemos visto acá hasta acá las relaciones de orden, las de comparación, que a su vez se subdividieron en semejanza, oposición y adición macrotextual, y las relaciones de desarrollo, que fueron el comentario, la aclaración y ejemplificación. Hay más, pero solamente estamos exponiendo estas tres que son las más importantes para el trabajo que estamos elaborando. Aplicamos entonces lo revisado para escribir ahora sí nuestro estado de la cuestión. Paso 1, nos aseguramos de tener a la mano todas las fichas que usaremos en el cuerpo o desarrollo. Una buena idea es copiar las fichas una después de otra debajo del nombre del grupo que pertenece. Estas son mis fichas ordenadas con sus nombres de grupo. Entonces yo puedo ponerlas en mi Word una debajo de otra. Ese es el nombre del grupo, que va a ser muy importante para lo que vamos a hacer a continuación. Colocamos una ficha debajo de otra. ¿Sí? Fíjense que estamos colocando pintado de colores lo que le pertenece al autor. El título no va pintado, porque el título lo hicimos nosotros. Igual que la referencia abreviada, la elaboramos nosotros, por eso está sin pintar. Hasta las comillas, en la cita textual de abajo, si se dan cuenta, las comillas están sin pintar, porque nosotros las estamos haciendo, ¿no? Pero la cita en sí va con colores, ¿no? Es una forma de establecer esa diferencia entre mi discurso y el discurso del autor, ¿no? Muy bien, entonces, sigo colocando la cita, sigo colocando el siguiente grupo, ¿no? Y empezamos con la escritura. Paso 2, vamos a empezar con la redacción del cuerpo. Insistimos, recordemos siempre que para elegir la estrategia de redacción que vamos a usar, es importante conocer el tipo de relación, ¿sí?, que existe entre las ideas. Usamos la estrategia en función de la relación que existe entre una idea y otra. Vamos entonces a escribir, separamos nuestro Word y tenemos a la mano nuestras fichas, ¿ya? Word y fichas a la mano. Podemos incluso poner las fichas en el mismo Word y empezar escribiendo encima de las fichas, ¿sí? También podemos hacer eso. Muy bien, acá nos vamos a servir para empezar del nombre del grupo. Usamos el nombre del grupo y empezamos con la escritura para presentar los grupos, ¿no? ¿Se acuerdan? Empezamos y decimos, ¿no? Desde un primer punto de vista o un primer grupo de autores o en primer lugar. En primer lugar, ¿qué? Voy a mencionar los factores relacionados con la exclusión social y digo, desde un primer punto de vista, algunos autores vinculan la informalidad con la exclusión social. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? Muy bien. Ahora voy a servirme del título de la primera ficha. Comienzo a trabajar con la primera ficha y me sirvo de este título que yo elaboré. Por eso sigo sin pintar nada, ¿no? Por ejemplo, Lynch destaca. ¿Qué es lo que destaca Lynch? La falta de poder social y económico para una adecuada formalización. Y eso es lo que voy a decir. Destaca la falta de poder social y económico para una adecuada formalización. Eso es lo que dice Lynch en su título. Anticipo la cita. Recién ahora me sirvo de la cita. Esta cita de Lynch recién la voy a colocar. Muy bien. Esto ocurre debido a que, y coloco recién la cita de Lynch. Yo la anticipé con el título, ¿no? Me serví del título, porque el título yo lo elaboré. Recién lo que no es mío es la cita en sí. Coloco el número de página. Y aquí ya termino. No, no termino. Paso a la siguiente cita, la de Carrasco. No, todavía no. Me falta hacer algo que es importante. Ya hemos usado la estrategia de orden. Falta una estrategia que es vital. Estrategia de desarrollo. No puedo pasar a otra cita si no la desarrollo, la anterior. Entonces digo, es decir, explico, ¿no? Que aquellas personas, tal cosa, ¿no? Explico la cita de Lynch antes de pasar a la cita siguiente. Ese es el desarrollo, este es mi desarrollo, este es mi cosecha, por eso va sin pintar. Muy bien, solo he pintado la cita tal cual. Incluso el título no va pintado, porque el título yo lo hice, me sirve para anticipar la cita de Lynch. Y el desarrollo, mucho menos, no lo voy a pintar porque eso me pertenece, eso es mío. Solo la cita no la pinto, solo la cita, perdón, la pinto. Luego paso a la idea de Carrasco, la exclusión social, pero tengo que fijarme cómo se relaciona lo que dice Carrasco con lo que dice Lynch, obviamente, para saber si hay semejanza, si hay oposición o simple y llanamente hay adición.
Hagan pausa, lean bien las citas. Muy bien, si acaban de leer bien las citas, entonces lo que sigue es, si se pueden dar cuenta, semejanza, tampoco hay oposición, simple y llanamente añade información. Lo que dice Carrasco es, lo que hace Carrasco es añadir información. Entonces lo que sigue es eso. Por su parte, usa un marcador de adición simple, así de simple, ¿no? Por su parte, Carrasco menciona que uso el título de las citas de Carrasco, la exclusión del informal. ¿Se acuerdan? Esa era la cita de Carrasco, ¿no? La exclusión social del informal. Esa es la que voy a usar. Por su parte, Carrasco menciona que la exclusión del informal se debe a qué. Y recién coloco la cita textual en este caso. Por eso irá con comillas, ¿no? El mercado laboral solo asimila tal cosa, ¿no? Lo dicen en la página 12. ¿Y qué sigue? Así como en la cita de Lynch, hace falta qué cosa? Desarrollar, explicar lo que ha dicho Carrasco. Dicho de otra manera, solo aquellas personas tal cosa, ¿no? Desarrollo la cita, en este caso, de Carrasco. Muy bien, recién ahora voy a continuar con la siguiente, ¿no? La marginación social. Hagan pausa y fíjense bien si lo que dice Roque Rey Rojas se opone o se asemeja o simplemente adiciona, añade información a lo que ya dijo Carrasco. Si ustedes se dan cuenta, en realidad acá se opone un poco, ¿no? Y podemos decir, por lo tanto, en otro sentido, ¿no? Ya no digo por su parte, sino en otro sentido. Hay una suerte de oposición. Roca, Rey y Rojas manifiestan que tal cosa, ¿no? Uso el título nuevamente de la ficha y recién ahora coloco la cita, ¿no? En este caso una cita de resumen. ¿Y qué sigue? Desarrollar, ¿no? Desarrollar, glosar, comentar la cita de Roca, Rey y Rojas. Muy bien. Y luego continuamos. ¿Qué hace falta? Hasta aquí hemos usado las tres citas del primer grupo, el grupo que habla de la exclusión social, ¿no? Aquí acabamos, pasamos al siguiente grupo, no. Hay que colocar un pequeño párrafo que sirva de corolario, de resumen, de síntesis, de pequeño balance de esto que está aquí. Y entonces podemos decir lo siguiente, un párrafo en donde ya no vamos a usar citas, sino más bien vamos a sintetizar todo lo que está acá. Y digo, como podemos observar, a pesar de que los autores están de acuerdo, en que la exclusión social es causa de la informalidad en el Perú, cada uno se enfoca en diferentes aspectos. Por un lado, ¿no? Y cito lo que había dicho Lynch. Por otro lado, y resumo lo que dijo en este caso Carrasco, por último, y resumo, sintetizo lo que dijo en este caso Roca Rey y Rojas, ¿no? Y cierro allí. Ese es un párrafo de corolario, de síntesis, que me sirve en este caso para resumir todo lo que estaba acá en el primer grupo, ¿no? Resumo allí. Recién ahora paso al siguiente grupo. ¿Se acuerdan cómo arrancaba este primer grupo? Decía, ¿no? Desde un primer punto de vista. Entonces, obviamente, ¿cómo empezaremos la marca textual de orden para el segundo grupo? Desde una segunda perspectiva, ¿no? Porque punto de vista y perspectiva son sinónimos. Entonces, desde una segunda perspectiva, existen otros grupos de autores que relacionan la educación precaria. Ahora vamos a hablar de la educación precaria, ¿no? Y colocaría los primeros autores, ¿no? En esa línea, ¿no? Formichella y London afirman tal cosa, ¿no? En ese sentido, para esos investigadores, cito a Formichella y London, y no solamente eso, sino que tengo que desarrollar lo que dicen Formichella y London. Paso a la siguiente ficha. De repente, claro, hay una semejanza, ¿no? Igual que Formichella y London, Loaiza menciona que, y cito lo que dicen Loaiza, el título de la ficha y luego la cita. Muy bien. Y luego su desarrollo. Y así ahora falta, hasta aquí fueron dos fichas nada más de la educación precaria, lo que sigue es un pequeño párrafo de corolario o síntesis de ese segundo grupo, para recién pasar al tercer punto de vista que habla más bien de la migración. Y así continuaremos con los siguientes grupos de ideas. Espero que hasta acá se haya entendido. Nos hemos concentrado en la primera idea, en la segunda, ya bueno, ahora les toca a ustedes avanzar con el tercer grupo y con el cuarto grupo, los grupos que ustedes hayan planificado en su trabajo o en su esquema. Muy bien. Entonces, recuerden, más importante que saber el nombre y la clase de marcador que utilizaremos es conocer sobre todo el tipo de relación que existe entre las ideas. Todas las relaciones de orden, comparación y desarrollo se pueden establecer tanto a nivel interparrafal, es decir, entre párrafos, como a nivel intraparrafal, es decir, dentro de un mismo párrafo. Finalmente, existen marcadores o conectores que dependiendo del contexto se pueden usar para establecer relaciones diferentes. Por ejemplo, un conector de adición como además se puede usar también para establecer una relación de orden. Lo mismo sucede con de esta manera, que sirve tanto para la consecuencia como para la hilación simple.
Hasta aquí, espero que se haya entendido. Ya nos vemos en un segundo video.